Después de la suspensión del gas ruso en Europa con el atentado en contra del Nord Stream, bueno, pues otros países empezaron a sustituir la proveeduría y uno de ellos es el Reino Unido, curiosamente. A pesar de que ya no está en la Unión Europea, ya van a estar muy arrepentidos que no estén ahí. Bueno, es el principal, ahorita de los principales proveedores. Y desde ahí ha salido muchísimo gas, mucho más caro ciertamente, pero cuando menos algo es algo. Sin embargo, se ha reportado que se ha suspendido la entrega de gas británico a Europa por fallas en el sistema de entrega, ¿no? Fallas en gasoductos. Y bueno, esto va a provocar que haya más problemas, porque bueno, unos piensan, bueno, con una vez que se arregle la falla, bueno, ya todo va a fluir normal. El problema es que también se menciona que el Reino Unido necesita más gas en este momento porque hace mucho más frío del esperado. Y bueno, lo cierto es que mientras esto también pase, pues no van a darle gas a los alemanes o a los europeos. Y mientras esto sucede, finalmente en Europa pues ya no tienen más proveedores, ¿no? El gas, repito, que queda todavía allí es muchísimo más caro. Y la verdad es que hay que comentar que si bien no parecería que este año ya no va a haber problemas de gas natural ni de inflación por esto, en realidad lo que no hay son noticias sobre esto, porque ya está mucho más gran control de la prensa, porque en realidad sí hay gravísimos problemas económicos mucho más fuertes que el año pasado, en donde probablemente este año, ¿no? Sí, efectivamente este año tuvo un gran beneficio de un invierno relativamente caluroso, pero si el otro año viene mucho más duro, como siempre viene, con estas limitaciones bastante severas y con un gas natural muy caro, sí, las cosas van a acabar muy mal para toda Europa. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Las exportaciones de gas natural del Reino Unido a través de Bélgica a Europa se detuvieron, se detuvieron por completo debido a una falla en el equipo de este país, de acuerdo con el propio operador de Interconnector. El límite, el 5 de marzo, se supone que hasta entonces las cosas debieron haberse arreglado, pero uno de los gasoductos claves en medio de la alta dependencia de la Unión Europea de suministros alternativos para reemplazar las importaciones rusas ha fallado. ¿Y qué pasa? El impacto de esta interrupción en las instalaciones de exportación del enlace, que comenzó desde el 4 de marzo, será aproximadamente de 27,1 gigawatts y puede durar incluso hasta el 8 de marzo, cosa que preocupa mucho a la Unión Europea, de acuerdo con Interconnector en su sitio web. ¿Qué pasa? Este operador de infraestructura de gas belga, Fluxys, posee la mayoría de Interconnector, que tiene un gasoducto bidireccional que une a estas dos naciones. Y al no funcionar, pues el Reino Unido se queda con las manos vacías. Ha estado exportando mayores volúmenes de gas a Bélgica en un momento en el que las exportaciones rusas se reducen drásticamente y elevaron los precios a niveles récords en el 2022. Ahora están un poco más estables, pero continúan en la barrera de los 80. Y ahora precisamente las cosas podían incrementar por lo menos un par de días más, sobre todo porque los países europeos están tratando de conseguir un poco de gas a donde sea, por donde sea y utilizando los medios que sean necesarios para beneficio de ellos. Y ahora los altos niveles de almacenamiento de gas, un invierno cálido, esto prácticamente ayudó en el consumo industrial reducido. Y es que el Reino Unido tuvo mucha suerte, porque los altos niveles de almacenamiento de gas, más un invierno cálido, el consumo industrial reducido y el aumento de las importaciones de gas natural licuado ayudaron a bajar los precios de gas y la energía en toda la Unión Europea, no solo en el Reino Unido. Y estos solían depender mucho del gas ruso
para aproximadamente el 40% de sus suministros antes de esta invasión a Ucrania. De hecho, hace un par de días, Platts, parte del S&P Global Commodity, evaluó el precio de referencia mensual holandés en un máximo histórico de 319,98 euros por megawatts la hora, en un máximo histórico de 319,98 euros el megawatts la hora, aproximadamente $339 el 26 de agosto. Este fue su tope máximo. Y los precios se han debilitado desde entonces gracias principalmente al almacenamiento y a las reducciones de la demanda. Platts incluso evaluó el precio mensual el 3 de marzo a 44,87 euros el megawatts por hora, aproximadamente un 4% menos en el día a día. Así que los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este asunto del tope. Buscan como tal hacer que Rusia pague, buscan que este país sufra las consecuencias de este conflicto militar, pero finalmente no logran nada porque Rusia simplemente dijo, pues si no quieren trabajar conmigo, no les vendo nada y listo, se acabó. Y este asunto del tope de precios lo único que ha ocasionado es también el hecho de que los precios empiecen a subir un poco. Cuando se dio el anuncio del tope, cuando entró en vigor, precisamente días antes, la OPEP y sobre todo para el asunto del petróleo había anunciado que iba a reducir desde el año pasado la producción. Eso hizo que los precios se aumentaran porque existe todavía la oferta y la demanda. Entre menos oferta, mayor la demanda y los precios suben. Esto ha beneficiado a los países de la OPEP, entre ellos Rusia, cosa que molesta en demasía a los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Se espera que para este año exista una comparación un poco mayor, que el consumo sea menos, que el consumo promedio de los 5 años anteriores se establezca a través de medidas nuevas para los países de la Unión Europea, sobre todo el asunto de ahorrar lo más posible. Recordarán en el mes de diciembre, con todo el susto de no sabían si iba a llegar un invierno frío o un invierno cálido, que fue en este caso lo que afortunadamente tuvo la Unión Europea, de que no hubo tantísimo frío en ciertas zonas. Entonces, se beneficiaron precisamente de esto. A pesar de todo, las medidas que habían anunciado los países de este continente, las medidas que habían anunciado incluso llegaban a ser hasta absurdas, como Emmanuel Macron diciendo que él no se abrochaba y no se colocaba corbata porque ahorraba luz, teniendo las luces encendidas en su casa menos tiempo en lo que tardaba poniéndose una corbata. Entonces ese fue el consejo que le dio a los franceses, no usen corbata para que ahorren más luz. Esa es la calidad de líder que tiene en este momento Francia. Y en lugar de hacer un cambio hace un par de meses con todo este asunto de las elecciones, tomaron la decisión de escoger nuevamente a Emmanuel Macron. Es muy probable que dentro de poco se logre componer este asunto del gasoducto que pasa precisamente desde el Reino Unido hacia la Unión Europea. Pero lo importante aquí es ver cómo de la noche a la mañana un gasoducto puede romperse de forma tranquila. No quiere decir que más adelante no pueda volver a ocurrir. Lo mismo pasó con el Nord Stream 1. Había fallado el Nord Stream 1 antes de todo este asunto del atentado que sufrieron tanto el Nord Stream 1 como el 2. ¿Y qué pasó? Cuando empezó a fallar el Nord Stream 1, todos acusaron a Rusia. Decían que era un autosabotaje para que los precios subieran, en este caso del gas. Pero no se escucha decir lo mismo del Reino Unido, de que saboteó su propio gasoducto para que los precios subieran, para que el valor de su gas subiera, porque lo necesita también la Unión Europea. Recordemos que todos los países están precisamente evitando comprar
los artículos rusos, pero también existe este problema de que gracias al tope de precios, tanto del petróleo como del gas, Rusia tomó la decisión de no venderles. Es por eso que están viendo la posibilidad de dónde sacar, de dónde conseguir un poco de gas, un poco de petróleo estos países de la Unión. Y en este caso, el Reino Unido pudo haber hecho lo mismo, pero nadie los acusa porque no son Rusia, porque los medios están en contra de Rusia, no están en contra del Reino Unido y Rishi Sunak. Pero nadie ha puesto sobre la mesa que pudo haber sido también un atentado, un autoatentado por parte del Reino Unido, al destruir o al romper, averiar su gasoducto, también los precios del gas van a incrementar. Y sobre todo, en algún momento tendrán que reparar este gasoducto y venderle a un precio mayor a sus amigos aliados de la Unión Europea. Pero nadie dice nada. Nadie acusa a Rishi Sunak de hacerlo. Solo Rusia tiene esta mente macabra para realizar este plan de autosabotearse. Esperemos que las cosas no se compliquen más de lo que ya están en el Reino Unido, sobre todo porque las manifestaciones continúan no solo en este país, sino en el resto de la Unión Europea, que la mayoría de los ciudadanos ya no quiere ayudar en esta guerra y espera que los recursos económicos que tienen estos países, que tiene el Consejo de la Unión Europea, se utilicen para estos países, no para financiar una guerra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.